We're on? Buenas noches, que Dios les bendiga. Son las 8:08 de la noche, aquí en la ciudad de Montebello, California. Y este es el curso de el Seminario Teológico en Centro Internacional de Oración, en la ciudad de Montebello, una ciudad acá en el área de Los Ángeles, California. Y este es el libro que utilizamos. El libro se llama Seminario Teológico Práctico. Seminario Teológico Práctico, escrito por mi persona. Esta es la portada. Esta es la parte de atrás del libro. Y aquí están los 3 años de clase. Mire, este es el gruesor del libro. Y la clase que estamos dando hoy está acá en el libro. Y aquí están 3 años de clase. Todas las clases que vamos a dar. Esto usted lo puede utilizar para enseñar a su familia. O, pastores, usted poder instalar el Instituto Bíblico en su iglesia. Tiene todo el material. Todo lo que tiene que hacer es estudiar una clase a la semana y usted entrena a sus propios obreros. Usted entrena a las personas que Dios ha puesto bajo tu cobertura. Ese es el propósito de este libro. Otra vez, Seminario Teológico Práctico, así se llama el libro. Y usted lo puede adquirir en Amazon o en eBay, bajo ese nombre o bajo el nombre mío. Ahí usted entra a Amazon, pone mi nombre y enseguida sale el libro. Así que, bueno, hoy estamos en la sección del libro del Espíritu Santo. Y vamos a estudiar, estamos en el propósito de estudiar 7 experiencias del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Ese es el propósito de a donde vamos. Pero primeramente hay que estudiar ciertos versículos bíblicos y aclararlos antes de meternos en Pentecostés, antes de meternos en Hechos 4:31, antes de meternos en Hechos 8 con los samaritanos, antes de meternos en Hechos 8 con el eunuco y Hechos 9 con Saulo de Tarso y Hechos 10 con Cornelio y Hechos 19 con los 12 discípulos de Éfeso, que son las 7 experiencias que hay del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Ahí le he dado las citas bíblicas por arribita. Antes de entrar ahí tenemos que ver los versículos de preparación que el Señor, estando en su carne, en su tabernáculo humano, habló con sus discípulos preparándolos para la venida del Espíritu Santo. Así que antes de entrar ahí, cuando el Espíritu Santo viene bajo el pacto de la gracia y vemos esas 7 diferentes manifestaciones, algunas de ellas a grupos, a otras a individuos, y todo eso el Señor preparó a sus discípulos. Y hoy vamos a entrar en esa preparación antes de entrar profundamente, vamos a corregir eso antes de entrar de una manera lo más profundo que puedo yo, de acuerdo a lo que Dios me ha dado en estas 7 experiencias del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo le podemos llamar esta clase? La preparación para recibir el Espíritu Santo. Así que esta es una clase extra de las muchas que tiene en el libro. En el libro, si usted va a las páginas 35, 36, 37, hay 10 clases del Espíritu Santo. Y muchos de los versículos que vamos a leer hoy ya están en el libro, pero quiero enfocarme desde este punto de vista, la preparación, cómo Cristo preparó a sus discípulos, y claro que esa preparación que fue para sus discípulos es la misma que el Señor quiere para nosotros, para recibir el Espíritu Santo. ¿Ok? Porque recuérdense que si alguien pudiera cerrar la puerta, por favor, porque hace frío. Gracias, hermano. Recuérdense que cómo se recibe el Espíritu Santo ahora es diferente a cómo se recibían los otros pactos. El Espíritu Santo siempre ha operado, eso lo vamos a ver a través de la clase hoy,
Ya lo hemos visto en los estudios que vimos a través de cómo obraba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver cómo el Señor ya, sabiendo que vendría esta experiencia gloriosa de que todo creyente podía tener la persona del Espíritu Santo viviendo dentro de sí. Así que fíjense que esto es el único pacto donde toda persona puede tener el Espíritu Santo viviendo dentro de sí. Porque en la gran tribulación no va a acontecer eso. En el milenio no va a acontecer eso. Y en la eternidad tampoco va a acontecer eso. Porque tendremos un cuerpo glorificado. Así que cuando ya estudiamos las dispensaciones y sus diferentes pactos, vimos algunos de estos elementos. Nosotros somos, hermano, gloria a Dios, de nada. Nosotros somos la dispensación, el tiempo de los gentiles, donde se tiene el honor tanto para Israel como para todo creyente. Porque ¿quiénes fueron los primeros que recibieron el bautismo y la llenura del Espíritu Santo? 120 israelitas. Así que Dios empezó con Israel. Pedro era un israelita, y Mateo era un israelita, y Marco era un israelita, y Pablo era un israelita. Y María era una judía, descendiente de la tribu de Judá. Así que Dios empezó por Israel, pero ahora bajo este pacto no está limitada la experiencia del Espíritu Santo a reyes, a sacerdotes, algunas personas que Dios escogía, sino que está disponible por los méritos de Cristo. Por los méritos de Cristo, que todo creyente pueda tener esta bendición, tener el Espíritu Santo dentro, morando. Y fíjense que la intención de Dios es que usted tenga el Espíritu Santo morando en tu vida siempre, siempre en esta dispensación. Porque cuando pases a la eternidad, si morimos, y entonces adquirimos un cuerpo espiritual. Porque cuando vemos el libro Apocalipsis, la gente que murió, algunos hasta decapitados, la Biblia dice que murieron decapitados. Sin embargo, en la vida más allá, en la presencia de Dios, en el paraíso, hablan. ¿Cómo hablan si le cortaron la cabeza? Porque el cuerpo espiritual no necesita esta cabeza. Esta cabeza se necesita para esta vida. ¿Y cómo tenían memoria? En Apocalipsis capítulo 6, versículo desde el 8 en adelante, nos habla de eso. Y luego en Apocalipsis 20 también, en muchas partes del libro de Apocalipsis, a través de la Biblia, a través del Nuevo Testamento. Entonces, vemos aquí, hermanos, que en esta dispensación, por los méritos de Cristo, todo el que creyere, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. En los postreros días, dice el Señor, yo derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Eso estaba escrito en el Antiguo Testamento, profetizado, si no me equivoco, 800 años antes de Cristo, y se cumplió en día de Pentecostés. Pedro, dirigiéndose a aquella gente que los veía hablar en otros lenguajes y pensaba la gente que estaban ebrios, que estaban borrachos, Pedro le citó ese versículo bíblico del Antiguo Testamento. ¿Sí? Jesús se lo dijo al pueblo de Israel, que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Es un pasaje bíblico, mira, no lo tengo anotado ahí, pero voy a anotar acá porque merece la pena. Ahí Jesús está profetizando acerca de la operación del Espíritu Santo. Se debe comparar con lo que le dijo a la samaritana, porque en
En Juan 7 Jesús habla de ríos de agua viva. Y en Juan 4, él hace, I think it's Juan 7, 30 y pico. 37, por ahí está. Pero lo vamos a buscar a través de la clase, cuando llegue el momento adecuado. Pero fíjense que en Juan 7, 30 y pico, donde si alguno de ustedes lo encuentra, me da los versículos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero cuando Jesús habla con la samaritana, le dice fuentes. ¿Ves? Que será una fuente que salta para vida eterna. Porque ahí nos está hablando de las diferentes operaciones que va a hacer el Espíritu Santo. Así que la fuente es algo que brota, una fuente es algo que brota de la tierra, y eso habla de lo que sentimos nosotros cuando el Espíritu Santo nos toca, nos bendice. Es una fuente de agua viva en nosotros, pero al decir ríos, nos está diciendo que esa fuente que el Espíritu Santo crea en nosotros no es para nosotros nada más, sino correrán ríos de agua viva. En otras palabras, el otro efecto del Espíritu Santo es la pasión y el deseo que tenemos de compartir con otros esas experiencias de Dios. Amén. Bueno, entremos pues a lo que tenemos para hoy. Nos vamos primeramente a Juan, capítulo 16, versículo 7. Y vamos a hacer un poquito de hermenéutica para los que nos estén viendo. ¿Qué es la hermenéutica? Nada más. Suena una palabra un poquito sofisticada porque viene del griego, pero ¿qué es la hermenéutica? Es un estudio cuidadoso de las palabras, de cada palabra que está en el versículo. Y vamos a ver algunas palabras de este versículo que son muy importantes, porque tiene que ver con una explicación que a través de los años, cuando doy el tema del Espíritu Santo, siempre me traen esta pregunta de Juan capítulo 20, que la vamos al versículo 21 y 22, y lo vamos a ver más adelantito, donde Jesús le respira a los discípulos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Y entonces hay personas que se confunden con eso, y luego en Pentecostés que recibieron el Espíritu Santo hay como una confusión ahí, y ahí vamos a entrar hoy y explicar todo esto. Muy bien, en Juan capítulo 16, versículo 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Pongamos atención a esta frase primero. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Así que fíjense, aquí tenemos varias claves. Primeramente, que cuando habla de la venida del Consolador, el verbo está en tiempo futuro. ¿Lo ven ahí? Vendría. ¿Están aquí conmigo? Juan 16, 7. Si yo no me voy, el Consolador no vendría. Ya ahí viene una pregunta a nosotros, que la vamos a contestar un poquito más adelante, pero la saco ya de una vez. ¿Cómo que no vendría? Si nosotros hemos estudiado 3 clases, el Espíritu Santo ha estado aquí en todas las dispensaciones. Entonces eso hay que aclararlo, ¿ves? Y lo vamos a aclarar. Pero noten eso, que el término, la frase está en futuro. Jesús está dando una promesa con relación al Espíritu Santo de algo que viene en el futuro. Y van a ver que cada vez que Jesús habla del Espíritu Santo a sus discípulos, les habla en términos futuros. Aunque el Espíritu Santo ya era conocido por los discípulos, ya sabían que había un Espíritu Santo. Entonces vamos a ver por qué entonces está diciendo que va a venir. ¿Ves? Si ya vemos en el Antiguo Testamento que Samuel ungió a David con el cuerno y el Espíritu Santo reposó sobre él. Por darle así un ejemplo por arribita, antes de entrar a profundizar un poquito más. Pero aquí hay una clave que nos dice a nosotros
nos habla del tiempo que va a venir el Espíritu Santo, de la manera que Cristo lo está tratando de explicar a sus discípulos. Y aquí está la clave, mírenla con cuidado. ¿Ok? Esto es lo que significa hermenéutica cuando usted analiza la Biblia cuidadosamente. Usted está escarbando. La palabra hermenéutica en el griego significa escarbar, buscar, investigar. Dice, os conviene que yo me vaya. También no la clave ahí está la clave. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Así que fíjense aquí que para que venga el Consolador bajo los términos de un nuevo pacto, tiene que ser después que Cristo se vaya. ¿Lo ven ahí? Así que el Consolador bajo los términos del pacto de la gracia, Jesús está diciendo aquí que no va a venir a no ser que se vaya. Entonces ya tenemos la primera clave. La primera clave aquí es que la manifestación del Espíritu Santo para la iglesia bajo el Nuevo Testamento va a ser diferente. Y esa manifestación no va a acontecer hasta que Jesús muera, resucite y se siente a la diestra de Dios Padre. Y fíjense que eso es precisamente lo que pasa, ¿no? Que Pentecostés viene después de eso, de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Ahí es que viene el Espíritu Santo por primera vez sobre un grupo de personas. Por primera vez un grupo de personas son llenos y bautizados, las dos cosas. ¿Se recuerdan en la clase pasada que estudiamos esto? Llenos y bautizados, estudiamos el libro de los Hechos capítulo 2 por arribita. En esta clase quizás un poquito más y en las que vienen definitivamente ya nos vamos a meter más profundo. Vamos a usar una palabra, una frase bíblica. Vamos a brogar mar adentro. Por lo menos vamos a intentar. El Señor se lo dijo a sus discípulos. No pesquen aquí a la orillita, broga mar adentro. Métete con Dios. Entonces vamos a intentar de meternos con Dios en esta clase y en las que vienen con el tema del Espíritu Santo. Pero fíjense que en relación a la venida del Espíritu Santo, en los medios o en el pacto que Dios tiene para la dispensación de la gracia, va a acontecer después que se vaya, no antes. Y otra vez, la pregunta sigue flotando aquí. ¿Qué es esto de que vendría si el Espíritu Santo siempre ha estado aquí? Pero noten que los versículos que el Señor nos enseña, eso nos está diciendo. Muy bien, ahora nos vamos a Juan 14, versículo 26. Juan 14, 26, me dispensa, tengo una gripa que no sé dónde la agarré, porque como todos los días estoy con un grupo de personas diferentes, me enfermo y no le puedo echar las culpas a nadie. Un pastor se enferma y le puede echar la culpa a alguien porque es el mismo grupo de personas. Pero yo no. Y después mi esposa y mi familia me echan la culpa a mí porque yo se lo pego a ellos. Juan capítulo 14, versículo 26. Más el Consolador. ¿Ok? El Espíritu Santo. Fíjense que el Señor nos da la definición de quién es esta persona llamada Consolador. ¿Ves? Porque la palabra Consolador del griego, si la quieren anotar, la palabra Consolador del griego es la palabra Parakletos. Parakletos, y significa el que ha sido comisionado para estar a tu lado y ayudarte. El que ha sido comisionado para estar a tu lado y ayudarte, Paracleto. El que ha sido comisionado para estar a tu lado y ayudarte, Paracleto. Eso significa el Consolador. Pero una persona puede ser tu Consolador. Claro, nunca al nivel del Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo te consuela todo el tiempo.
Y hay gente que tú te arrimas a ellos para que te consuelen y te dan una pela. Te dejan todo desconsolado. Los amigos de Job, exactamente. Tú te arrimas ahí para que te den un cariñito y te dan una mordida, ¿ves? Pero el consolador vino, el Paracleto, el que ha sido comisionado, vamos a poner, por Dios, Padre, para estar a tu lado y ayudarte. Entonces, aquí vemos que empieza Jesús a definir qué es el consolador. En otras palabras, el Señor quiere que entendamos que aquí no está hablando de un amigo, de una esposa, de un ser humano, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y aquí vemos una Trinidad, ¿no? Ahí vemos la Trinidad. No dice Trinidad, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero el concepto ahí está. Dice que el Espíritu Santo es el consolador, y dice a quien el Padre enviará. No dice que el Padre es el Espíritu Santo, sino que el Padre lo va a enviar. Ahí está hablando de una persona diferente, y luego dice en mi nombre, y se está mencionando a él como otra persona más. ¿Ves? Así que ahí vemos el concepto de la doctrina de la Trinidad, el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Aquí hay tanto, pero lo que vemos aquí es que el Espíritu Santo, para ser recibido, es enviado solamente bajo ¿qué nombre? Bajo el nombre de Jesús. Exactamente. Así que vemos aquí que el Espíritu Santo es enviado solamente bajo el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se está refiriendo al pacto basado en la fe en Él. Y si una persona no cree en el nombre de Jesús, en otra palabra, lo que Cristo hizo en la cruz, porque una persona puede pronunciar el nombre hasta en hebreo, en el hebreo original, Yeshua. Y luego lo puede pronunciar en chino, y lo puede pronunciar en árabe, y lo puede pronunciar en español, y lo pueden pronunciar en inglés, Jesus y Jesús. ¿Y cuánta gente hace esto? Jesús. Y yo no sé, pero yo tuve un jardinero que se llamaba Jesús. ¿Ves? Y en inglés lo cambian un poquito con el nombre de Jesse. Pero usted puede pronunciar ese nombre todo lo que quiera en cualquier idioma. Pero si usted no tiene fe de que ese que usted está pronunciando murió por usted en la cruz, es símbolo que retiñe. No tiene ningún poder, ni tiene ningún valor. Y en la Biblia vemos personas que pronunciaron el nombre de Jesús y no pasó nada. ¿Se recuerdan el endemoniado gadareno? Que los demonios, el demonio mismo dijo, sabemos quién eres. Y ahí, mira, ahí podemos pensar que lo dijo en hebreo. ¿Ok? Podemos pensar que dijo, sabemos quién eres. Tú eres Yeshua, HaMashiach. Y cuando el demonio pronunció, no se salió. Se salió cuando Yeshua, Jesús, lo reprendió. Ahí sí salió. Y luego, si se recuerdan, por darle así por arribita, en un pasaje que vamos a estudiar más adelante, cuando en Hechos capítulo 19, cuando hay un endemoniado y llegan unos hijos del sacerdote Exeba, si no me equivoco, y le dice, te conjuro en el nombre de Jesús. Y fíjense que eran sacerdotes hijos de Exeba judíos. Así que ahí voy a creer que pronunciaron el nombre en hebreo. Te decimos en el nombre de Yeshua HaMashiach al demonio que salgas.
Y el demonio le cayó arriba, le quitó la ropa, le entró a golpe y salieron corriendo de allí. ¿Qué pasó? Si pronunciaron el nombre de Jesús. Porque la pronunciación sin la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces cuando está hablando aquí Jesús y está diciendo que se va a recibir el Espíritu Santo que el Padre envía para los que creen en su nombre. Al creer en su nombre hay que creer que lo que está diciendo el Señor es que su nombre, que se crea lo que Él hizo en la cruz. Si no, es una pronunciación. Hay gente que maldice, que usa el nombre de Jesús, los espiritistas lo usan, los endemoniados también. Hay personas que lo pronuncian como quiera y no pasa nada. No pasa nada. Así que tiene que estar acompañado, ya sea Jesus. En los tiempos de Jesús y por cientos de años, nadie dijo Jesus. Jesus es en inglés, Jesús. Y cuando usted lee la Biblia en inglés y la gente lee ahí el nombre de Jesús y dice Jesus, está escrito en español, porque viene del latín. Y en inglés es Jesús, y ellos dicen Jesus. Y por cientos y cientos de años nadie dijo Jesús. Por cientos y cientos de años. Porque el idioma español ni existía. Ni existía. Entonces se decía de otra manera. ¿Por qué ahora los demonios salen cuando usted le dice in the name of Jesus? Cuando hay una alabanza preciosa, tan linda que los americanos hagan alabanza, tanto nosotros los hispanos también, pero por dar un ejemplo, sacan alabanzas Jesus, y muchas veces personas que ni entienden bien el inglés, nomás de oírla, se erizan. ¿Y cuántos casos hemos visto que personas oyendo la alabanza que menciona el nombre de Jesus, de Jesús, se convierten a Cristo? ¿Por qué? Porque el que está cantando y la letra de la música está hablando de lo que Cristo hizo. Está pegado a eso la fe. Y eso es lo que trae la unción de Dios. Y todo esto es invisible. ¿Ves? Pero mira, hay veces que mi esposa me pasa por al lado y yo no veo perfume. Pero ella me pasa por al lado y digo, ay, qué bien huele. A ver, échate para acá para olerte un poquito más. ¿Ves? Y es invisible. No se ve. Entonces el poder de Dios está pegado no a la pronunciación solamente, es la pronunciación con fe del creyente. Entonces aquí Jesús nos está hablando de esto. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. En otras palabras, este nombre sujeto a la fe de lo que Él ha hecho, porque si no, no reciben nada. ¿Ok? Él nos enseñará todas las cosas. Por eso es que cuando nos convertimos, aceptamos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo, empiezas a leer la Biblia y empiezas a entenderla. Puede ser que antes de conocer a Cristo entendías una palabrita o dos, porque está escrita en castellano. Pero el sentido espiritual, la revelación de Dios, la administración que tiene la palabra del Espíritu, no se entiende a no ser que el Espíritu Santo está en tu vida. Y luego aquí viene otro detalle que tiene que ver con cómo se escribió la Biblia. Esa clase la estoy dando los martes, la acabo de terminar en el Instituto Bíblico de Maranatha. Pero fíjense aquí, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces estamos viendo aquí que en cada frase de estos versículos, el Señor nos está enseñando, le está enseñando a sus discípulos y nos está enseñando a nosotros qué es lo que trae la experiencia del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que trae? Aquí te lo dice. Él te lo dice bien claro aquí. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, en quien el Padre enviará en mí. Y me encanta la conexión de esto. Cómo Jesús pone bien clarito
que este asunto de nosotros recibir el Espíritu Santo, todo creyente tiene ese derecho, en esta dispensación, no es una decisión de él, es una decisión del Padre. Y el Padre decidió que si tú quieres tener esta experiencia, no la puedes tener solo en el nombre del Padre. Tienes que creer en el Padre, porque si solo crees en el Hijo, tampoco la puedes recibir. Y si solo crees en el Espíritu Santo, tampoco la puedes recibir. Vemos aquí esa unidad, triunidad, a quien el Padre enviará en mi nombre. Así que esta conexión de la decisión, la licencia de Dios Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y qué pasa? Aquí viene el resultado. Él, un pronombre, no se está refiriendo a una cosa, a un poder, sino a una persona. Así que aquí vemos tres personas diferentes. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo es posible que leemos 4 evangelios, que lo escribieron 4 personas en diferentes países sin saber lo que el otro estaba escribiendo, y escribieron en otros tiempos, bajo otras culturas, porque uno estaba en Egipto, otro estaba en la India, otro estaba en Roma, otro estaba en otros lugares, y resulta ser que vemos que hay milagros que hizo Jesús que aparecen en los 4 evangelios? Y Juan nos dice a nosotros que Jesús hizo tantos milagros que si se escribieran uno por uno, nos dice Juan, no cabrían ni en el mundo los libros que habían de escribirse. ¿Cuántos de ustedes han leído ese versículo bíblico? Digan amén, por favor. ¿No lo ha leído? Bueno, está fácil, en Juan capítulo 20, ahí está. ¿Ok? Pero los demás lo han leído. ¿Ok? Donde el Señor, Juan dijo que si él fuera a escribir todos los milagros que Jesús hizo, no cabrían ni en el mundo los libros que habían de escribirse. Entonces, vemos aquí que el mismo Señor es el que le recuerda. ¿Qué tiene que ver esto? El Espíritu Santo es el que recuerda todo lo que yo he dicho. Por eso los apóstoles no pueden escribir doctrinas de ellos. Déjenme aclarar eso. Ellos no pueden escribir doctrinas de ellos. Toda doctrina que tenemos son las doctrinas que Jesús les reveló a sus apóstoles. Y que ellos lo oyeron. Pero ¿cómo se van a acordar? Porque, si no me equivoco, Mateo escribe casi 40 años después de la cruz. Y Marcos más o menos por ahí. Y Lucas casi 50 y pico años después de la cruz. Y Juan escribe su evangelio a la edad casi de los 100 años. Escribió el libro de Apocalipsis como a los 90, se supone que escribió a la edad de él el evangelio de Juan y sus epístolas por allá. Entonces, ¿cómo se recordaron ellos de todos estos detalles? ¿Lo ven aquí? ¿Lo ven aquí, hermanos? ¿Pueden decir amén? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, os recordará. ¿Y no nos pasa eso a nosotros? Que oímos, yo me recuerdo de los mensajes que predicó mi pastor cuando yo estaba recién convertido. Hay veces que estoy leyendo un pasaje bíblico y me recuerdo, el pastor predicó eso hace 50 años. El Espíritu Santo me lo recuerda. Y cada rato me recuerdo, estoy analizando un pasaje bíblico, me recuerdo lo que predicó el reverendo Lázaro Santana y Juventino Suárez, mis mentores, mis maestros, José Miguel de la Rosa, Dean González, Jesse Miranda, mentores de bautistas de las asambleas de Dios, de todos que me transmitieron la palabra de Dios, y el Espíritu Santo me lo recuerda. Qué tremendo. Bueno, muy bien. Fíjense que vamos ahora a Juan capítulo 16, versículo 13, y fíjense que continuamente
Jesús, cuando nos habla del Espíritu Santo aquí Jesús está todavía en su humanidad. Aquí todavía no ha muerto, no ha resucitado. Y está hablando de la experiencia con el Espíritu Santo de algo futuro. De algo futuro. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga, ¿lo ven ahí en tiempo futuro? El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que otra vez, quizás sería bueno que cite algunos versículos del Antiguo Testamento para entender que el Espíritu Santo siempre ha estado aquí, pero Jesús habla de una experiencia futura, de una experiencia que no habían tenido los seres humanos. Habían tenido esta experiencia con el Espíritu algunos seres humanos, pero no vemos que Israel, cuando se reunía para celebrar, por ejemplo, la inauguración del templo o del tabernáculo, que venían masivamente y 300 personas recibían el Espíritu Santo. Cantaban en gozo, cantaban en fe, cantaban en el poder de la palabra. Pero recibir la persona el Espíritu Santo, solamente algunos. Pero bueno, a ver, vamos a leer algunos versículos. Si nos vamos a la Biblia, a la primera página, ahí vemos la persona del Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento, la persona del Espíritu Santo, la frase, la expresión es el Espíritu de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Fíjense que el Espíritu de Dios no está en el abismo, sino está sobre las aguas. Porque vemos muchas partes en la Escritura que el agua, que representa limpieza, que representa pureza, ya lo cité en Juan capítulo 7, donde Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y vemos acá que desde el principio Dios está haciendo una separación entre tinieblas y el Espíritu. Pero el Espíritu está ahí. Fíjense, el Espíritu está ahí. Así como en nuestras vidas, hermano, cuando tú aceptaste a Cristo, ¿tenías tinieblas? Cuando usted recibió el Espíritu Santo, ¿había tinieblas en tu vida? Pero claro, el Señor nos manda a separarnos de esas tinieblas, ¿sí o no? ¿No es eso lo que el Espíritu Santo viene a hacer? A revelarte, a hacerte sentir de que tú eso no quieres más. Pero pudiéramos profundizar mucho, pero no quiero meterme mucho en el texto. La idea es que aquí está el Espíritu Santo, desde el Antiguo Testamento. A ver, vámonos a otros versículos bíblicos, vámonos a Isaías 63:10. Isaías 63:10. Y si alguien quiere comentar, levante la mano. Y acá el hermano con el micrófono va a estar listo, pero todavía nadie ha levantado la mano. Así que Isaías 63:10, por dar un ejemplo de cómo el Espíritu, yo sé que ya eso lo dimos en las clases pasadas, vimos al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero con relación a lo que estamos enseñando ahorita, porque esto en un momento, en un par de versículos más, ustedes van a ver por qué razón he traído todos estos versículos y recalcando que Jesús está hablando de una venida del Espíritu Santo en futuro. Sin embargo, estamos nosotros mismos diciendo, Isaías 63:10, que ya el Espíritu estaba aquí. Entonces, ¿cómo es que Jesús dice que va a venir? Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Otra vez, estos son atributos de una persona
¿Ves? La electricidad no se enoja. Porque hay religiones que dicen que el Espíritu Santo es solo el poder, no es una persona, sino es el poder de Dios. Y voy a mencionar especialmente los testigos de Jehová, son los que enseñan eso. Ellos no creen que hay una Trinidad y ven al Espíritu Santo no como una persona, sino como una fuerza activa. Pero una fuerza activa no se enoja, no tiene decisiones. Ya estudiamos en clases pasadas que el Espíritu Santo ordena, demanda, tiene opinión, se expresa, todos los atributos de una persona. Pero vemos aquí que ya el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba obrando entonces, ¿por qué Jesús dice y que viene, y que viene, y que viene? Zacarías capítulo 4, versículo 6, no lo voy a leer, se lo voy a expresar, pero si los quiere anotar. Zacarías 4, 6. Dispense los que nos están viendo, porque el micrófono lo tengo aquí al ladito de la boca, así que eso debe sonar horrible. Tengan misericordia de mí. Zacarías 4, 6. No es con espada ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Luego, en 1 Samuel 16, 13, si lo quieren anotar, ustedes lo conocen. 1 Samuel 16, 13, vemos que Samuel unge a David con el cuerno de la unción y vino sobre él el Espíritu de Dios. Así que el Espíritu estaba hablando desde el antes que existiera el hombre, porque los versículos que hemos leído de Génesis 1 y 2 es el principio de la creación y Dios no crea al hombre hasta el día sexto. Así que antes que existiera el hombre, ya el Espíritu de Dios está obrando. Ya el Espíritu de Dios está obrando. Así que vemos eso. Vamos ahora a Juan capítulo 20, versículo 21 y 22. Toda esta introducción que le he dado es para llegar aquí. Juan capítulo 20, versículo 21 y 22. Toda esta explicación es para llegar aquí. Porque este es un pasaje bíblico que tarde o temprano las personas cuando estudian el tema del Espíritu Santo lo encuentran y a mi opinión lo interpretan mal. Lo interpretan mal. Así que Juan capítulo 20, versículo 21 y 22. Y si usted quiere opinar, esté preparado el micrófono para que usted opine, porque ahora aquí puede ser que se enrede un poquito la pita, pero la vamos a desenredar con la ayuda del Señor. Y usted va a ver, usted me va a decir a mí aquí, porque todo lo que hemos estudiado, aquí como que hay una contradicción. Aparentemente hay una contradicción. A ver. Y dice aquí la Escritura, Juan capítulo 20, versículos 21 y 22. Entonces Jesús les dijo, vámonos un poquito más atrás, vámonos al versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús. Este Jesús es el Jesús glorificado. Ya está resucitado. Las puertas están cerradas y él traspasa paredes. Ahí vemos la diferencia. Recuérdense que el cuerpo glorificado que nosotros vamos a tener es semejante al del Señor. No igual, pero semejante. Y vemos aquí que traspasa paredes. Dice, por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo, pase a vosotros, shalom, paz de Dios. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Fíjense que tiene la herida en las manos, tiene el costado abierto, no está sangrando porque ya derramó toda su sangre, pero es un cuerpo glorificado. Porque ¿quién puede andar con una tajada en el costado y con las manos así? Y los
discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Pongan atención aquí ahora. Y habiendo dicho esto, sopló un Theos Nestus. Recuérdense que eso es lo que Dios Padre hizo a Adán cuando lo creó, le sopló. Un Theos Nestus es un soplo divino, le sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Cómo la ven? Recibir el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con todo lo que hemos leído que van a recibir y que van a recibir y que van a recibir y que van a recibir? Y aquí dice que le sopló recibir el Espíritu Santo. Hay varias explicaciones ahí. ¿Alguien quiere comentar? A ver, el micrófono, hermano. A ver, vamos a comentar. A ver, hay varias explicaciones para esto. Recibir el Espíritu Santo. Sí, yo pienso que esto fue como una preparación de lo que iban a recibir cuando cuando ya llegara el tiempo de Pentecostés en Hechos. Yo pienso que él estuvo en un momento determinado como quien le da una probadita de lo que iban a pasar cuando ellos ya tuvieron el Espíritu Santo en su interior completamente o definitivamente. Así mismo es. Así mismo es una buena explicación. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver. Recibir el Espíritu Santo. Yo creo que lo recibieron, pero la manifestación plena fue en Pentecostés. Sí, pero fíjense que todos los textos que hemos leído es cuando venga y cuando lo reciban. Pero bueno, es una explicación aceptable. Sería porque aquí a Jesús ya resucitado, ya murió en la cruz, pero no ha sido ascendido, o sea. Pero no se ha ido. Sí, pero no se ha ido. Por eso les traje esos versículos, especialmente el de Juan 16:7, donde dijo que me es necesario que me vaya. Porque si yo no me voy, no vendría el Espíritu Santo. Porque fíjate que estás correcto, a cierto punto estás correcto. Fíjense que para Dios la gracia empieza en la cruz. Dios Padre está satisfecho con la muerte de Cristo como un holocausto por el pecado de la humanidad. Pero para la iglesia recibir la gracia, tienen que acontecer tres cosas: muerte, resurrección y ascensión. Y por eso Pentecostés después de la ascensión. A ver, su comentario, hermana. Pero él les estaba como sugiriendo o como les estaba dando una orden, se puede decir, porque él nos puede ordenar, ¿no? Y como ellos eran sus discípulos, entonces les estaba diciendo, es como cuando un padre le dice a un hijo, mira, vas a hacer esto, pero todavía no lo ha hecho, pero se lo está diciendo, le está dando la orden de lo que van a hacer. Muy buena explicación, así es. Muy bien, ¿alguien más levantó la mano? Que uno más. Creo que en la hermenéutica que nos explica el maestro, aquí les acosta, yo entiendo, bueno, me da luz, entiendo que el Espíritu Santo en ese momento que que Jesucristo se presenta con ellos allí, en ese momento, los está capacitando con el Espíritu Santo para el trabajo que viene después. Correcto, eso muy es lo bien. Que pienso. Muy bien, por aquí, ¿alguien más se levantó? Aquí. Muy bien, el último comentario. Yoli, ¿tú quieres comentar? Sí, yo entiendo que en el Antiguo Testamento solo ciertos personajes tuvieron esa experiencia con el Espíritu Santo. Después de que Jesucristo se va, ahora ya todos los que creemos podemos tener esa experiencia con el Espíritu Santo.
Amén. Amén. A ver. Acá. Bueno, sí, pues cuando dices que sopló en ellos, porque en hebreo el espíritu quiere decir, o el espíritu de Dios, o Espíritu Santo quiere decir Ruach HaKodesh, y es un soplo, aliento de vida, está hablando, está bien, está dando de su propia vida. Entonces, como decía ahorita la hermana, ¿verdad? Que pues que algunos en el Antiguo Testamento habían experimentado eso. Y uno de esos fue el rey David. Y cuando él peca con Betsabé, en el capítulo 51 de Salmos y el versículo 11 dice, no me eches de delante de mí, perdón, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme, o sea, lo que hace el Espíritu cuando está en uno, ¿no? Vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Entonces, él por eso entendemos, ¿verdad? Que porque él tenía el Espíritu de Dios en él. Entonces, por esa razón, todas las revelaciones del libro de los Salmos uno las lee y dice, wow, qué tremendas experiencias, ¿no? No era poético, era profético, todo lo que aquí estaba escribiendo él. Y otra de las personas, ¿verdad? Cuando tuvo un encuentro con él, que era la samaritana, ahí en ese capítulo 4 del libro del apóstol Juan, le empieza a decir, ¿verdad? Que ella está yendo al pozo, entonces esa agua que ella está agarrando es agua natural. Pero entonces ahí está, cuando tiene ese encuentro, le dice, si tú supieras quién te pide agua, y, o sea, tú le pedirías a él, y él te dará, yo te daré del don, ¿verdad? Que salta para vida eterna. Entonces ahí está hablando de que el Espíritu de Dios ya no es como en forma de un soplo, sino que lo está poniendo como una tipología del agua, de esa agua que saltará para vida eterna. Entonces es el Espíritu de Dios en uno que está trayendo todo eso. Y la última cosa, ¿verdad? Que en Isaías 11 dice que el Espíritu del Señor, está hablando del Mesías, ¿verdad? Él dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, y explica cómo es, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, cuando nosotros recibimos de su Espíritu, realmente recibimos todas estas cosas. Por eso nos activa, ¿verdad?, en predicar, como también cuando habla en Isaías 60, cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Y entonces, todas esas cosas que menciona ahí son las que cuando nosotros tenemos esa comunión con el Espíritu y vive dentro de nosotros, nos impulsa y nos mueve a hacer todas esas cosas que dice ahí en Isaías 60 y las que habla aquí en Isaías 11 y las que la samaritana comenzó a hacer, que fue primeramente a pregonar las buenas nuevas. Amén. Bueno, en sí casi todos ustedes han dado ya la respuesta, pero quiero llevarlo a un pasaje bíblico y hacerle unas preguntas a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Y vamos a ver unos versículos ahí. Lucas capítulo 10. Versículo 1. Lucas 10, versículo 1, versículo 8 y 9. Lucas capítulo 10. Versículo 1 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. ¿A cuántos? A quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Versículo 5. Perdón, versículo 8 y 9. 8 y 9. Y ahora, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanar a los enfermos que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios.
Muy bien, nos vamos ahora al versículo número del 17 al 19. Del 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo. Los 70, fíjense todo. Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No sé si pueden asociar ustedes este pasaje a lo que leímos de Juan capítulo 20, versículo 21 y 22, donde el Señor le sopló y le dijo recibir el Espíritu Santo. Aquí vemos discípulos que no ha llegado Pentecostés. Y 70 salen 35 parejas. Y todos se les sujetaban a los demonios. Y todos oraron por los enfermos y se sanaban. ¿Por qué razón? He aquí os doy potestad. Jesús le dio una licencia temporaria. Porque fíjense que ellos no hacían eso todo el tiempo. Nomás lo hicieron en esta comisión y en algunas otras ocasiones que el Señor le dio la potestad. Entonces vemos ahí que en Juan capítulo 20, versículos 21 y 22, el plan de la gracia con relación a la iglesia, no con relación a Dios Padre, porque Dios está satisfecho con la muerte de Cristo en la cruz. La resurrección es para probarnos a nosotros que hay una vida eterna, que así como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar también. Y la ascensión de Cristo a la diestra del Dios Padre es para protegernos a nosotros con su defensa en nuestra vida. Y ahí está completo la redención, el pago, para que pueda la iglesia, el ser humano, recibir la gracia de Dios. Así que en Juan capítulo 20, versículos 21-22, estoy de acuerdo con nuestra hermana, que el Señor le está dando una probadita. El Señor le está dando una licencia temporaria, como se las dio aquí. ¿Usted se imagina qué asombro Pedro echando fuera demonios? Con el carácter de Pedro. Porque fíjense que todavía el Espíritu Santo no ha entrado en ellos. Y aquí voy a dar mi interpretación personal, lo que yo creo. Todo lo que Dios Padre hace y todo lo que el Hijo hace, el Espíritu Santo está involucrado. En estos milagros el Espíritu Santo está involucrado. Pero el Espíritu Santo no ha entrado en ellos. No puede entrar en ellos. ¿Por qué? Porque la redención no está completa. No ha muerto Cristo, no ha resucitado, no ha ascendido a los cielos. Sin embargo, están haciendo estos milagros. Bueno, Elías lo hizo, ¿no? Y Moisés hizo milagros también. Entonces vemos aquí que ellos tienen una licencia, un permiso temporario. Se lo dice Jesús aquí, he aquí os doy potestad. Les doy este permiso, les doy esta autoridad. Y el Espíritu Santo está en medio de esto que ellos están haciendo, pero no está dentro de ellos. Vamos a decir que está el Espíritu Santo obrando en ellos bajo los términos del Antiguo Testamento, bajo la ley, porque aquí están bajo la ley. Y la prueba de eso es que no ha habido una regeneración en sus vidas. Hay fe en sus vidas, hay amor por el Señor, hay amor por la palabra, pero ¿me entienden cuando digo regeneración? ¿A qué me refiero? A un cambio. ¿Siguen peleando los discípulos? Sí. ¿Siguen discutiendo? Alguien me está llamando y yo necesito que me lo apaguen aquí. Porque estamos grabando con mi celular. Pido disculpas a las personas que nos están viendo. Gracias. Gracias. Muy bien. Ahí se va a quitar ya. Ahí se va a quitar. Muy bien. Dispensen a las personas. Así vamos a dejarlo, hermano. Vamos a dejarlo. No toquemos más porque, mire. Gracias. Muy bien. Muy bien. Estamos
hoy hemos tenido que usar mi celular para grabar de emergencia porque estamos probando otros medios. Para las próximas clases, con la ayuda del Señor, lo vamos a usar. ¿Por dónde iba? Así que vemos que en Juan capítulo 20, versículo 21-22, todavía los discípulos no han cambiado. Fíjense que el cambio, la regeneración, el carácter de Pedro cambia de Pentecostés en adelante. Antes de Pentecostés, ¿cómo se comportó Pedro? Negó al Señor. Luego en Juan capítulo 20 lo vemos todo avergonzado. Los discípulos, unos por aquí, otros por allá. No tenían entendimiento de la palabra. Sin embargo, después de Pentecostés, vemos que azotan a Pedro en Hechos capítulo 4 y salieron gozosos por haber sido dignos de sufrir por la causa del Señor. Ya hay un carácter, ya hay un cambio. Y ahora vamos a ver la prueba de que en Juan capítulo 20, porque mire, yo he escuchado que cuando en ese pasaje de Juan capítulo 20, versículos 21 y 22, cuando el Señor sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo, que la explicación que estamos dando está todavía bajo la ley. Jesús murió y resucitó, pero todavía no ha ascendido a los cielos. La iglesia está bajo la ley todavía, la iglesia. Dios está satisfecho con los hechos en la cruz, pero el ser humano no puede recibir la gracia hasta que Jesús ascienda a los cielos. ¿Ok? Entonces vemos, deme un minutito, hermano. Deme un minutito. Entonces vemos en Juan capítulo 20, versículos 21 y 22, y nos preparamos con el micrófono, por favor. Yo una vez escuché que los discípulos recibieron en Juan 20, 21, 22, cuando Jesús les sopla y le dice recibir el Espíritu Santo, que recibieron la salvación. Oí una persona, varias personas, he oído, allí recibieron la salvación. Esas personas dicen eso, yo no creo eso. Allí recibieron la salvación. La salvación la habían recibido bajo los términos de la ley en creer en el Mesías, en creer en el Hijo de Dios, ya. Desde el momento que Pedro lo dejó todo y siguió al Señor y creía que Él era el Hijo de Dios, recibió salvación. Pero la salvación bajo la ley, bajo la gracia, recibe la salvación de Pentecostés en adelante. Ahora, he oído eso, que allí recibió la salvación y luego en Pentecostés el bautismo del Espíritu Santo. Así lo ven ellos. Yo no lo creo así. Yo creo que la salvación bajo los méritos de la gracia lo recibieron de Pentecostés en adelante, porque sin la persona del Espíritu Santo no hay salvación. Y vamos a ver la prueba, pero quiero escuchar el comentario de mi hermano primero. Nos vamos a Hechos capítulo 1 y vamos a ver la evidencia de todo esto que he estado diciendo. Pastor, una pregunta. Sí. Aquí dice que recibieron salvación o la iglesia, pero la iglesia no inicia en Hechos 2, cuando llega la llenura del Espíritu Santo, se predican, 5,000 se convierten, y no es ahí el inicio de la iglesia, o porque, bueno, es una observación. Bueno, déjeme preguntarte, ¿estás afirmando o preguntándome para yo saber cómo responder? Preguntando para que Sí, me... La iglesia, como la conocemos en la dispensación de la gracia, empieza en Pentecostés, recibiendo la persona del Espíritu Santo. Y la evidencia de eso es el cambio que hay en las vidas, que los vemos con una regeneración. La palabra iglesia en los evangelios no aparece. Empieza en el libro de los Hechos en adelante, el término de iglesia. Así que vamos a ver la evidencia de esto. ¿Okay? Nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4, 5 y 8. ¿Okay? Noten. Hechos capítulo 1, y esto estoy seguro que ustedes lo han leído muchas veces. Estando juntos, les mandó
que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. Fíjense como aquí hay una cita de referencia. No está diciendo es que esperen para que reciban el Espíritu Santo nomás, sino la promesa del Padre. Todos los versículos que les leí de Juan 14, 26, de Juan 16, 7, de Juan 16, 13, dice aquí, no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Así que la promesa del Padre no la habían recibido. Así que cuando Jesús les sopló y le dijo recibir el Espíritu Santo, allí no recibieron la promesa del Padre, porque Jesús le está diciendo aquí que el Consolador, el Paracleto, lo van a recibir pronto. No lo han recibido. ¿Y a quiénes le está hablando? A los apóstoles. Aquí en capítulo 1 hasta los nombres nos da de que con quién está hablando el Señor. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ponga atención a esa frase. Ahí hagamos la hermenéutica de eso. Hagamos cuidado. Oísteis de mí. Vaya, que la promesa del Padre, mayormente, quiero decirlo así, la oyen de Cristo. La oyen de Cristo, aunque estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Pero es Jesús y es la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo los que recalcan esa promesa. Y Jesús se lo dice bien claro aquí, estando juntos, aquí está hablando de los discípulos, en este caso 120 personas, en el versículo 15, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Versículo 4 otra vez, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Seréis, recibiréis la promesa. Entonces vemos aquí que la promesa que Jesús habló todavía no la recibieron en Juan capítulo 20, versículo 21-22. Entonces, ¿qué recibieron? Una probada, un aperitivo, una experiencia de esa promesa que iba a venir. Pero ahora en Hechos capítulo 2 empieza a recibir la 120 personas, un grupo de personas, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, y ahí nos vamos a meter la semana que viene. Pero vamos a ir ahora un momentito, porque noten aquí la promesa que Jesús está diciendo, porque Juan ciertamente, versículo 5, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y versículo 8, noten los verbos en tiempo futuro, pero recibiréis poder. ¿Tenían poder? ¿Y qué pasó con los demonios que echaron? Fue temporario. No era así la experiencia del Espíritu Santo en la ley y en las otras dispensaciones, en todas. No venía el Espíritu Santo sobre Sansón, no lo estudiamos, y en ese momento hacía la hazaña que tenía que hacer, y después se encontró con el león y lo pudo matar porque el Espíritu Santo vino sobre él. Tomó las puertas de la ciudad de Gaza, si no me equivoco, y las arrancó y se las puso en la espalda de la ciudad arriba de una colina, cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces vemos ahí que el Espíritu Santo operaba, pero con una comisión. ¿Cómo? Cuando Jesús le dio autoridad para que salieran a echar demonios, una comisión. ¿Cómo? Cuando sopló. Porque dice aquí, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que no había venido. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder.
hay que entender ahí cuál es esa promesa. Usualmente se asocia esa frase a los dones del Espíritu Santo. Porque en Pentecostés hablaron en lenguas. Vamos a decir que hablaron, ahí vamos a empezar la clase que viene. Hablaron en idiomas, 17 idiomas podemos contar ahí, que ya nos vamos a meter ahí en esa porción bíblica, en Pentecostés. Pero pregunto, ¿dónde Pedro recibió el don de sanidad? Porque nos vemos más adelante, vemos que en el capítulo que prosigue, en el capítulo 3, Pedro ora por el cojo de la hermosa y sana. Y en el capítulo 5, la sombra de Pedro sana a los enfermos. ¿Dónde recibió el don de sanidad? ¿Dónde recibieron los apóstoles los demás dones? Denme un momentito, por favor. Ya vi las manos. ¿Dónde? ¿Dónde los recibieron? ¿O pueden en Pentecostés? Porque el Espíritu Santo es una persona, no es lengua nada más. Entonces, vemos ahí la diferencia de cómo recibir el Espíritu Santo en este nuevo pacto. En relación no solamente a la ley, sino a la inocencia, a la conciencia, al gobierno humano, a la promesa, a la ley, a los 5 pactos anteriores, diferentemente. A ver, ¿quién levantó? ¿Usted levantó la mano, hermana? ¿O ya contesté? Pues, lo que pasa a ver, espere el micrófono, denos su opinión. Pero también era una promesa que dio porque dijo que a los que creemos en Él, dice que haremos mayores cosas que las que Él hará. Entonces ya estaba dando la potestad y estaba dando la promesa y estaba dando la potestad y me imagino, bueno, a lo que veo que cuando el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, pues ya fue libertad, ya fue esbozado todo, ya todo estaba rebalsando, ¿no? Todas esas promesas que el Señor le dio a la iglesia, mire, aquí está. Mira, haremos cosas mayores que, mira, aquí está, mira. Míralo aquí. Mire, versículo 8. Pero recibiréis poder. Y este poder no es para vencer el pecado o es nada más para los dones. Porque esto es muy mal interpretado, este versículo. Porque se asocia solamente a los dones, porque es lo que se ve en Pentecostés. Pero cambió la vida de Pedro después de Pentecostés. Rotundamente. Entonces aquí recibiréis poder sobre todo para vencer al pecado, para cambiar nuestra vida y por supuesto para los dones de Dios. Y todas las promesas, como la que mencionó nuestra hermana, que haremos cosas mayores. Mira, aquí está clarito, mira, cosas mayores que las que hizo el Señor, mire. Eso lo dijo Él. Pero aquí hay un ejemplo, dice, y recibiréis poder, a ver si usted ve el ejemplo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Eso lo hizo el Señor. En toda Judea, eso lo hizo el Señor. En Samaria, eso lo hizo el Señor. Y hasta lo último de la tierra. Eso no lo hizo el Señor porque Él decidió, claro que lo podía haber hecho, pero decidió el Señor sujetarse. Yo no he venido sino a la voluntad de mi Padre y a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la única vez que el Señor salió de su tierra fue cuando salió a Tiro y a Sidón, y aquella mujer que tenía a su hija endemoniada venía gritando de el pasaje bíblico donde el Señor le dijo, no es digno de darle a los perrillos el pan de los hijos. Muy bien. ¿Y quién levantó la mano? Disculpe, pastor. Hubieron varias manos y nos quedan 6 minutos. El pastor Johnny Chung, Johnny Chung tiene un comentario. Dice, bueno, cuando se habla de recibir el Espíritu Santo, a mí me llama la atención la bondad absoluta de Dios sobre el hombre. Recibir Dios no nos dice, gánense o compren en el Espíritu Santo. Qué lindo que cuando Dios dice reciban, esto es solo para que si se interesan,
para los que anhelan, etcétera. El Espíritu Santo recibe para que vosotros vean que hay en ti, no para que digas lo que hay en ti. Gracias. Bueno, Pastor Johnny Chu, muchas gracias. ¿Alguien más le había levantado la mano acá, por favor? Y ya vamos a terminar con esto. Bueno, aquí en Jeremías 31, 33, Dios o en los versículos un poquito anterior está diciendo de que Él iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y el nuevo pacto consistía en esto que dice en el versículo 33, pero este pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces se cumple esa promesa para que esa palabra pueda estar escrita en nuestra mente, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Amén. Entonces, en la cultura en la cultura hebrea o judía, ¿verdad?, que conocemos, una de las fiestas se llama Shavuot, y esa consiste en que después de la resurrección, primero muere y al tercer día resucita, después de ahí se contaban 50 días, que se llama la fiesta de las semanas o Shavuot, que celebraban ellos ahí la entrega de la Torah o de la entrega también de los mandamientos. Entonces, esa Torah pues sabemos que son los primeros 5 libros y también pues los proféticos, el libro de los Salmos, los profetas y bueno, ahora sí que de todo el Antiguo Testamento pues. Entonces, para que se cumpliera ese pacto que Dios iba a hacer, él usó esa misma fiesta que conocemos como Pentecostés, que es la fiesta de Shavuot. Entonces, para que a la entrega de la Torah, la entrega de los mandamientos, la entrega de sus instrucciones, ya tuvieran el respaldo del Espíritu Santo para que pudiera obrar en nosotros, en nuestra mente y en nuestros corazones, y nos recordara todas esas palabras. Entonces, él mismo dice en su palabra que sus palabras son espíritu y son vida. Entonces, esas palabras, esta palabra es la que entra en nosotros a través de su espíritu y nos recuerda todas las cosas. Amén. Bueno, fíjate que en los versículos que estudiamos ya, en Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, y vemos que él viene ya con la promesa de Pentecostés, enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, que es lo que Jeremías está profetizando, ¿verdad? Y os recordará todo lo que yo os he dicho, que ya Dios va a obrar dentro de nuestra mente y dentro de nuestra mente y corazón. Amén. Amén. Solo para hacerla de cuando dijo mayores cosas harán que estas, Jesús alimenta a 5,000 personas en Marcos 6, y Pedro cuando predica hace una alimentación espiritual de 5,000. Muy buena observación. Exactamente. Entonces vemos ahí que viene a mi mente, ¿no? A ver si ustedes me ayudan. Que Jesús no mandó pedazos de sus delantales a los enfermos. Sin embargo, Pablo lo hizo. No vemos que la sombra de Jesús sanó a nadie, pero sin embargo Pedro lo hizo. Y vemos que el Señor quiso darle el privilegio a la iglesia de que fuera por el mundo a predicar el Evangelio. Y el Señor estuvo limitado a la comisión que el Padre le dio. Así que todo esto estuvo planeado. Así que, hermano, todo esto ha sido una preparación para entrar al libro de los Hechos y estudiar las 7 experiencias del Espíritu Santo que vemos en el libro de los Hechos. Vaya, en el libro de los Hechos no hay 7 eventos únicos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo obra en todo el libro de los Hechos. Pero hay 7 experiencias donde las personas reciben el Espíritu Santo y las vamos a estudiar para las próximas clases. Así que Dios les bendiga, hermanos. Démosle un aplauso al Señor, ¿no a mí? A ti la gloria, a ti la honra, Señor. Señor, gracias por este tiempo que hemos tenido de compartir tu palabra. Gracias, Dios Padre,
por darnos este privilegio por la sangre de tu Hijo Jesucristo de tener la persona del Espíritu Santo. Que sin esa persona en nuestra vida no pudiéramos servirte a ti ni un día, Señor. Pero gracias que tú eres nuestra fortaleza y nuestro escudo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.